lo de hoy vamos a ver derivadas y el cálculo de puntos críticos. ¿A qué llamaremos puntos críticos? Llamaremos puntos críticos a los máximos, a los mínimos de una función, a los puntos de inflexión de una función. Vamos a determinar de manera, como decía, analítica, a través del cálculo, utilizando derivadas de funciones, para poder determinar dónde la función va a tener su máximo, dónde va a tener su mínimo, dónde va a tener su punto de inflexión. Vamos a hacerlo a través de manera analítica acompañada del análisis gráfico. Recuerden que en lo que es análisis matemático, el análisis de funciones, la gráfica es una herramienta muy importante para visualizar y sacar conclusiones sobre los temas que vamos a estudiar. En este caso vamos a introducirnos en el mundo de los puntos críticos de una función y vamos a analizar a través del concepto de derivadas. Pasamos directamente a las placas para las explicaciones correspondientes. Bien, vamos a introducirnos en el mundo de las derivadas, vamos a analizar las aplicaciones de la derivada, teniendo en cuenta que hoy vamos a ver puntos críticos. ¿Qué son los puntos críticos? Son aquellos donde la función va a tener un papel importante como ser máximos, mínimos o puntos de inflexión. Vamos a analizar gráficamente estos conceptos. Primero de ello vamos a hablar qué es un punto de inflexión. Vemos la fórmula x cubo más 2, x al cubo más 2, donde esa función vemos que es una curva creciente donde en el punto x igual a 0 la función hace un cambio de curvatura, es decir, la función a partir de esta parte acá tiene una curva hacia adentro y a partir de este punto acá tiene una curva hacia afuera, es decir, viene a ser una cóncava negativa y acá viene a ser una cóncava positiva, ¿sí? Vamos a tener en cuenta lo siguiente. Esto se llama punto de inflexión, donde la curvatura de la función va a cambiar, es decir, viene con una concavidad negativa y pasa a tener una concavidad positiva. Eso llamaremos punto de inflexión. Es donde es la gráfica de la función donde cambia de curvatura. Bien, si nosotros derivamos x al cubo más 2, vamos a hallar también como primera derivada a otra función. Esa función va a ser 3x al cuadrado. Recordemos que x al cubo, si lo derivamos, me va a dar 3x al cuadrado. El exponente 3 baja a multiplicar a x y se eleva a un no menor. La gráfica es una función cuadrática, como vemos acá. Acá lo que vamos a observar es que en el punto donde la función tiene un punto de inflexión, si yo sigo la línea, vamos a ver que va a tener un mínimo. Por lo tanto, conclusión, se observa que en la gráfica de la primera derivada de la función f de x al cubo, f de x igual a x al cubo más 2, en la abscisa x del punto de inflexión existe un mínimo. Acá es un mínimo la función. Por lo tanto, es la primera conclusión que vamos a sacar, que en el punto de inflexión vamos a tener en la segunda derivada gráficos de un mínimo o de un máximo dependiendo de cómo viene la gráfica y su punto de inflexión. Vamos a pasar a la siguiente placa donde vamos a ver los puntos críticos y donde ya vamos a analizar otra función un poquito más compleja. Esta función f de x igual a x al cubo menos 6x cuadrado más 9x más 1 tiene esta gráfica que está acá. Acá vemos una gráfica donde voy a tener un máximo en x igual a 1, voy a tener un mínimo en x igual a 3 y voy a tener un punto de inflexión en x igual a 2. Volvemos a analizar cada uno de los conceptos.
en x igual a 1 voy a tener un máximo, en x igual a 3 voy a tener un mínimo y en x igual a 2 voy a tener un punto de inflexión porque es donde la gráfica cambia de curvatura. Si yo derivo la primera, ¿sí?, derivada, es decir, derivo esta función que está acá, lo derivo, voy a tener lo siguiente. Esta función contiene un máximo, un mínimo y un punto de inflexión, como hemos visto acá. Voy a derivar esta función. Esta función me va a dar otra función, que es f' de x. Si yo tengo que derivar, recuerden que hay que aplicar las propiedades. X al cubo lo derivo como 3x al cuadrado, 6x cuadrado lo derivo como 2x y 9x lo derivo como x y 1 lo voy a derivar como 0. Esto me da una función cuadrática, donde yo voy a observar lo siguiente. Voy a observar que en el punto de inflexión, como habíamos visto, la función tiene un mínimo. Y en los máximos y mínimos de la función original, en la primera derivada se van a anular. Se anula en el máximo, se anula en el mínimo, es decir, que la primera derivada se va a anular donde haya un máximo, un mínimo, y en el punto de inflexión va a tener un mínimo o un máximo dependiendo de la gráfica. Con esto nosotros podemos seguir derivando, porque al derivar la primera derivada tenemos al derivar la función tenemos la primera derivada. Al derivar de vuelta la primera derivada vamos a tener la derivada segunda y así sucesivamente, que son las derivadas sucesivas. Vamos a analizar que en la primera derivada se nota que en el máximo y en el mínimo la primera derivada se anula. Y en el punto de inflexión tenemos un mínimo o un máximo. Podemos llegar a tener un máximo también. Esto a nosotros nos va a poder permitir sacar conclusiones sobre cómo hallar los puntos críticos, sin hacer la gráfica por supuesto, a partir del análisis de sus derivadas sucesivas.